Buenos días a todos. Estoy encantada de tener tan concurrida esta sala. Veo que el tema ha despertado mucho interés. Hay aquí personas de distintas disciplinas, de la arquitectura, por supuesto, pero también de la restauración, de bienes culturales y supongo que de la historia de la arquitectura, en fin, de diversas disciplinas. Tengo el gusto de pasar a presentar el primer ponente al que me une una relación de cariño también, no solo con él, sino con su padre, que tantos años ha estado al frente de las obras de nuestra Catedral de León, y que él ha seguido ese camino y se ha especializado en el conocimiento de nuestra catedral. Es doctor arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid, dentro del programa oficial de doctorado en conservación y restauración del patrimonio arquitectónico. En los últimos años ha intervenido en varios proyectos de restauración de iglesias para la diócesis de León y para la Catedral de León. Me consta además, por el conocimiento que tuve de ellos, con una calidad en el trabajo de esos proyectos muy destacada. Comparte su actividad profesional con la enseñanza en el Colegio Santa Teresa de León y es autor del libro La Catedral de León en 1982, desde 1892 a 1909, la restauración de Juan Bautista Lázaro y de varios artículos en revistas especializadas. Ha participado en varios congresos de restauración e intervención en el patrimonio. Por lo tanto, contamos con una figura destacada que nos puede centrar el debate haciéndonos una descripción de las obras que antecedieron a estas intervenciones actuales y contemporáneas y que nos puede servir para centrar todo el debate que posteriormente se llevará a cabo sobre las actuaciones en el pórtico. Gracias. Buenos días. En primer lugar, pues quiero dar las gracias a Amelia por su presentación. También quisiera comenzar dando las gracias a la Junta de Castilla y León, al Cabildo Santa Iglesia Catedral de León y al Colegio de Arquitectos por haberme participado, por haberme invitado a participar en esta jornada y también por esta extraordinaria iniciativa, ¿no?, que hoy vamos a tener aquí de debate, ¿no?, de charlar sobre las diferentes soluciones que se han propuesto en el concurso. Quisiera dar también las gracias pues, a todos los que estáis aquí hoy compartiendo esta mañana con todos nosotros, así como con aquellos que nos siguen a través del canal de YouTube. Si me lo permiten, antes de comenzar, y dado que nos encontramos en la Semana de la Arquitectura, quisiera dedicar unas primeras palabras en homenaje a Juan Bautista Lázaro, un arquitecto que es leonés, que es muy desconocido, prácticamente nunca se nombra de él, y que fue muy importante ya que fue el artífice de la restauración de las vidrieras en el siglo XIX en nuestra catedral. Durante 7 años tuve la suerte y de embarcarme en la labor de investigación sobre las distintas restauraciones que se hicieron en el siglo XIX en la Catedral de León, centrándome sobre todo en la figura de Juan Bautista Lázaro. Entonces, de ese estudio que realicé y que recientemente pues, vio a la luz el libro que ven en la imagen, junto con la Universidad de León, que publiqué, pues quisiera compartir con ustedes 2 ideas que extraje de una serie de sus artículos, en los cuales él mencionaba cuáles eran las cualidades que a su modo de ver tenían que tener todo arquitecto que se dedicase a la restauración del patrimonio. Hablo en el siglo XIX. La primera de ellas es esta que tienen aquí en la pantalla y que, bueno, lo voy a plantear de forma muy similar, y es que él era partidario de respetar absolutamente todo cuanto tuviese carácter monumental, fuese de buen o mal gusto, y siempre que estuviese ligado a la historia y a las vicisitudes del edificio al que pertenecía.
aconsejando parsimonia y cuidado al tomar la decisión de acometer demoliciones, porque una vez hechas, pues ya no tenían solución. Él en otro de los artículos menciona que el buen restaurador, mejor dicho, la piqueta es la herramienta que el buen restaurador debe tener guardada bajo 7 llaves. Entonces, bueno, creo que en esta semana en la que nos encontramos de la arquitectura y en un tema de restauración, pues me parece que es un tema que él reflejó en los artículos y que me parece interesante. A su vez, menciona una segunda cualidad que debía tener todo arquitecto dedicado a la restauración, que era necesario examinar y estudiar ese monumento, pero siempre olvidándose de todos los prejuicios de escuela que podía haber, de estilos y de doctrinas. Y lo que había que hacer era estudiar y analizar ese monumento y hacerlo siempre con humildad. Bien, también quisiera recordar a la figura de Santiago, mejor dicho, al fotógrafo Santiago Santos Vega, que recientemente falleció, como saben, una persona pues, que me ayudó en muchas ocasiones en el archivo de la catedral, cuando tuve que reproducir pues, parte de los planos del archivo y quedándome, pues, facilitándome material, dándome consejos, incluso llegando él a hacer algunas de las fotografías del archivo. Bueno, sin más, ahora sí que voy a proceder ya a comenzar un poco con la charla que tenía previsto. La he organizado en 3 partes. Una primera parte en la que quería hablarles de una breve introducción de por qué fue necesario acometer una gran restauración en el siglo XIX en la Catedral de León, para a continuación pasar a centrarme en qué intervenciones se llevaron a cabo en el siglo XIX en la Catedral, que guardan relación un poco con el Hastial de Poniente, y finalmente ya centrarme en la reconstrucción del Hastial de Poniente que tuvo lugar en el siglo XIX y algunas pinceladas de las pequeñas intervenciones que en ese momento se realizaban en su pórtico. Bien, todos saben que la Catedral de León pues, es un edificio de estilo gótico, de clara influencia francesa, que se construyó a lo largo del siglo XIII sobre una antigua catedral románica y en un solar en el que en época romana estuvieron las termas romanas. En este plano que pueden ver aquí a mano izquierda, que fue levantado por Demetrio de los Ríos en 1886, pues se pueden ver los restos que fueron descubiertos en aquel momento, ¿no? Donde se aprecia claramente cómo eran los ábsides semicirculares de esa catedral románica, y también se contemplan restos de esas termas romanas, tanto en la zona del crucero como en la zona de la nave y en la zona del pórtico. De hecho, he puesto otro plano en el que él reflejaba única y exclusivamente los restos que aparecieron debajo del pórtico de Poniente y la reconstrucción de cómo él creía que debían de haber sido esos restos de las termas romanas. La catedral es un edificio vivo que está continuamente en metamorfosis. Lo pueden, de luego, en los años que yo llevo entrando, os lo he podido comprobar, ¿no? Y desde el siglo XIII hasta la actualidad, pues ha sido sometido a continuas intervenciones debido a diferentes situaciones, ¿no? Por un lado, problemas estructurales, por otro lado, cambios funcionales o de uso, o bien, pues problemas de humedades, del mal estado de la piedra, etc. Hasta el siglo XIX, como bien saben, pues todas las intervenciones que se realizaban en la catedral para su mayor realce o para resolver todos estos problemas estructurales, pues siempre se hacían en el estilo propio de la época, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, pues de la gran cúpula, ¿no? Que el arquitecto Juan de Naveda, arquitecto Felipe IV, pues cubrió el crucero en 1631, o los pilastrones que en el siglo XVIII levantó Joaquín de Churriguera sobre las pilas del crucero, ¿no? Estos que pueden ver ahí. Estas intervenciones, junto con el terremoto de Lisboa, que tuvo lugar en el año 1755, pues hicieron que el templo estuviese en muy mal estado en el siglo XIX, siendo el hastial sur, aparte que pueden ver aquí en este dibujo de José María Brial y Flores, una de sus partes más deterioradas. El Cabildo, pues ante el peligro de ruina de esta parte de la catedral, consigue que fuese el primer monumento declarado monumento nacional, en el año 1844.
¿Esto qué implicaba? Pues básicamente que a partir de entonces las obras pasarían a ser sufragadas por el Estado. Ya no tendría que asumir el coste del cabildo. Entre esas primeras intervenciones que se llevó a cabo fue en el año 1848-1849 que el padre Chano lo que realizaría fue sustituir la ventana geminada que existía en el hastial por un rosetón. Esta intervención pues no resolvió los verdaderos problemas que tenía en ese momento la catedral. Una década después, las bóvedas altas inmediatas aquí a la cúpula, en la zona del antepresbiterio y del coro, comenzaron a manifestar síntomas de problemas estructurales, llegando incluso a derrumbarse parte de la bóveda del antepresbiterio en la noche del 31 de enero de 1859. Ante esa situación y la insistencia del obispo, pues se consigue que se nombre ya el primer verdadero arquitecto restaurador de la catedral, que fue Matías Laviña. A partir de entonces y durante toda la segunda mitad del siglo XIX, la catedral se vio sometida a una compleja restauración, cuyas obras serían ejecutadas por los 5 arquitectos que tienen en la actual diapositiva. El primero de ellos es Matías Laviña, Andrés Hernández Callejo, Juan de Madrazo, Demetrio de los Ríos y Juan Bautista Lázaro. Quisiera aquí mencionar que esta restauración pues es de gran relevancia y quizá no se ha puesto mucho el foco, ¿no?, en este tema, puesto que el desarrollo de la misma permite ver cómo fue cambiando el pensamiento de cómo intervenir en la restauración de monumentos en aquella época en nuestro país, y fue, digamos, la guía y la referencia para otras intervenciones en el resto de España. El primero de esos arquitectos, como he dicho, fue Matías Laviña. Matías Laviña era un arquitecto que no tenía una formación, digamos, especializada en la construcción medieval, sino en la arquitectura clásica. Y entonces, durante sus intervenciones, o mejor dicho, sus intervenciones se centrarían principalmente en los desmontes. Así acometió el desmonte de la cúpula del crucero, el de la linterna, y siguió esa labor. Continuó con todo lo que es el brazo sur del crucero y la zona del hastial. El hastial lo llegó a desmontar completo, desde la parte superior hasta llegar al nivel del solado. Y en los últimos años que estuvo al frente de las obras, pues se dedicó precisamente a reconstruir esa fachada. ¿Cómo lo reconstruyó? Bueno, pues, ¿cómo tenía pensado, mejor dicho, reconstruirlo? Pues como pueden ver, encontré estos 2 planos. Uno es una foto realmente de ese dibujo, y en él planteaba esta solución, que bueno, es una solución diferente a la que existía y, según su sucesor al frente de las obras, pues no muy del estilo gótico, debido a que él no conocía, ¿no?, dicho estilo. Laviña fallece en el año 1868 debido a las grandes críticas que reciben sus actuaciones, y le sucede Andrés Hernández Callejo, que es un arquitecto que siguió fundamentalmente los proyectos de su antecesor, pero que más no le dio tiempo realmente a continuar los trabajos, sino que se dedicó más bien a organizar el tema administrativo de las obras. Levantó una serie de planos con la ayuda de Ricardo Velázquez Bosco, como el que ven en pantalla, que son muy interesantes porque nos permiten saber cómo se encontraba la catedral en ese año, en el año 1868. Él fue destituido a los 9 meses por conflictos y desacuerdos con el cabildo, por lo cual no duró mucho. Tras Laviña y Hernández Callejo llegaría Juan de Madrazo. Juan de Madrazo es un arquitecto que conocía muy bien todo el estilo ojival y todas las teorías de los neogóticos Lassus, Vitet y Viollet-le-Duc. De hecho, se sabe de que viajó a Francia, que visitó las obras que Viollet-le-Duc acometía en ese momento en Notre Dame de París. A Juan de Madrazo no le va a dar tiempo a acometer su plan de restauración de la Catedral de León, pero sí que lo conocemos debido a todos los documentos gráficos y escritos que dejó de sus planos.
Dichos documentos pues, servirían de referencia a todos los sucesores, ¿no? Todos los arquitectos que continuaron detrás de él. Varios fueron las obras que acometió la catedral, pero sin lugar a duda la que ven en la pantalla pues, fue una de las más importantes, que fue sus proyectos de encimbrados para las bóvedas y arcos de la nave alta. Tuvieron mucha repercusión. ¿Por qué? Porque evitaron la ruina inminente de la catedral, siendo reconocidos ya a título póstumo, cuando él ya había fallecido, con la medalla de oro en la Exposición de Bellas Artes de 1881. No me da tiempo a entrar mucho en detalle en el análisis de la solución constructiva, pero es impresionante, la verdad, esta labor del andamiaje que diseñó. Pero sí quisiera detenerme un poco en el proyecto de reconstrucción de la Hastial Sur. Cuando Madrazo asume la dirección de las obras, el Hastial se encontraba, como pueden ver en esta fotografía. Madrazo tenía opciones, ¿no?, a la hora de intervenir. Lo que sí tenía claro es que él no quería intervenir volviendo a rehacer la solución constructiva que había existido hasta el momento de su desmonte por parte de Matías Laviña, ¿no? Entonces opta por no rehacer el remate barroco de Manuel Conde Martínez, sino que opta por otra solución. La solución que plantea él era seguir los criterios constructivos y formales del estilo gótico, y para él la solución de fachada era que tenía que ser el reflejo del sistema constructivo. Y por ese motivo el remate del hastial tiene esta forma. ¿Y por qué tiene esta forma? Algunas personas se pueden plantear, ¿no? ¿Por qué los hastiales de la Catedral de León tienen esta forma? Pues tienen esta forma porque su idea era cambiar todas las cubiertas de las naves altas de la catedral y hacerlo según el estilo de las catedrales francesas de la que León era heredera. Y en ese momento, pues como saben, las cubiertas francesas tienen mucha mayor pendiente que las que tenemos actualmente ahora aquí en León. Bueno, el plano es de Demetrio de los Ríos, pero sí que me gustaba aquí para ilustrar que se veía muy bien la idea de cubierta, ¿no?, que planteaba. Las obras del hastial no se terminan en tiempos de Juan de Madrazo, sino de su sucesor al frente de las obras, que fue Demetrio de los Ríos. Bueno, en esta foto pueden ver las medidas de seguridad y salud que se tomaban en aquel momento, ¿no?, en la catedral. Tras Juan de Madrazo, que le va a suceder en las obras, fue Demetrio de los Ríos, que fue el artífice realmente del plan de restauración de Juan de Madrazo, porque Juan de Madrazo fue también cesado en el año 1879 por sus diferencias ideológicas y religiosas con el cabildo y el obispo. La forma de actuar, pues fundamentalmente va a continuar las obras, tal como las había iniciado Juan de Madrazo, siempre siguiendo la doctrina de Viollet-le-Duc, llegando incluso a extremos impensables en la figura del propio Viollet-le-Duc. Así va a eliminar de la fábrica todo aquello que le parecía que no respondía al espíritu propiamente gótico, ¿no?, en su idea por lograr esa idea de catedral ideal gótica. Bien, una vez que él finaliza de reconstruir el hastial sur, pues el brazo sur, como pudieron ver en la fotografía anterior, le faltaba toda la parte superior. Entonces él presenta un proyecto en el año 1882, cuyos planos fueron realizados realmente por Juan de Madrazo, y así lo refleja él en los planos. Uno de esos planos es este que tienen en pantalla, y que lo traigo aquí porque es un plano muy importante, porque al final es la solución estética final que se extendió por toda la catedral. Toda la catedral, la parte externa, se debe a este plano realmente, y lo diseñó Juan de Madrazo, no Demetrio de los Ríos. Como pueden ver, pues sobre los arcos disponía unos gabletes con crochets, luego en las enjutas disponía unas rosas ciegas, y luego cambiaba lo que era la crestería, la cornisa y los pináculos. Esta solución Demetrio de los Ríos no la va a extender por toda la catedral. Su idea era haberla extendido, pero por algo que voy a mencionar a continuación no se extiende por el resto de la catedral. Bien, en 1887 a Demetrio de los Ríos se le acusa
que la catedral estaba en peligro de ruina, que se iba a caer. Entonces el ministerio pues, decide nombrar a una comisión que acuda a León, que informe sobre cómo se encontraban en ese momento las obras y qué medios eran necesarios para terminarlas lo antes posible. Porque urgía, el cabildo necesitaba volver a recuperar el culto de la catedral. Llevaba ya muchos años la catedral cerrada. Entonces esa comisión, que estuvo formada por 5 arquitectos, que la nombró la Academia de Bellas Artes de San Fernando, que fueron Antonio Ruiz de Sálvez, Miguel Aguado, Eduardo Saavedra, Ricardo Velázquez Bosco y Juan Bautista Lázaro, pues esa comisión acude a ver las obras y emite un informe el 20 de diciembre de 1887. Y en ese informe instaban a De los Ríos a que tenía que conservar absolutamente todo aquello que se encontrase en buen estado, fuera o no conforme con el estilo primitivo del monumento. Y afirmaba que no podían entrar a valorar el tema de la estabilidad del monumento porque todavía se encontraba toda la nave mayor con cimbras. Entonces en eso no podían entrar. Entonces el gobierno lo que establece es que esa comisión vuelve a hacer una nueva visita posteriormente y emita su informe. Sin embargo, este informe tiene muchísima importancia, así es como yo lo entiendo. Lo recogí en tesis doctoral, puesto que este informe supuso un punto de inflexión en la forma de cómo intervenía Demetrio de los Ríos en la catedral, y esa es la razón por la que la zona de la cabecera de la catedral pues es distinta. Y algunos se preguntarán por qué se produce este salto y por qué la crestería no está en el mismo nivel, por qué las cresterías son diferentes, por qué los pináculos son distintos, y eso todo responde a que Demetrio no continuó extendiendo su idea esa de catedral gótica ideal que había ideado, ¿no?, Juan de Madrazo por toda la catedral. Esa zona ya no era necesario intervenir porque estaba bien, y si estaba bien, ¿por qué la teníamos que cambiar? Entonces cambió totalmente el chip de cómo restaurar, si me permite la expresión, la catedral, ¿no? Entonces, por eso lo quiero destacar hoy en esta mañana. Bien, esa comisión en efecto se vuelve a reunir, acude a visitar las obras una vez que ya se habían aflojado todas las cimbras de la nave mayor y bueno, decide en un informe que emite en el año 1890 de que la catedral no hay indicios de ningún tipo de movimiento y que se podían ya retirar todas las cimbras de la catedral, como así sucedió. En fotografías posteriores ya se ve toda la nave despejada, salvo unos andamios que pueden ver aquí que los dejaron para el tema de la restauración de las vidrieras. Bien, Demetrio de los Ríos fue un arquitecto que continuó dirigiendo todas estas obras hasta el año 1892 en el que fallece, y posteriormente su sobrino, Ramiro Amador de los Ríos, pues estuvo muy poco tiempo al frente de las obras, unos meses porque le diagnostican una grave enfermedad y entonces tuvo que renunciar. Su sucesor pues fue Juan Bautista Lázaro, que estuvo en las obras desde 1892 hasta 1908, en el que fue ingresado en un centro psiquiátrico en Madrid. Como ven, todos los arquitectos no tuvieron muy buen final en aquella época, ¿no? Unos fueron destituidos, otros fallecieron, otro acabó en un psiquiátrico. Bueno, Lázaro va a permanecer en las obras hasta ese año, siendo bajo su dirección, ¿no?, cuando se volvió a reabrir el templo de nuevo al culto en 1901. Bueno, pues propiamente ya sobre la Hastial de Poniente, que es lo que nos ocupa hoy, más el pórtico, pero bueno, quisiera comentarles varias cosas. En primer lugar, cuando se empieza a manifestar de que hay problema en el Hastial de Poniente. Bueno, pues ya en un informe que emite en diciembre de 1875 Juan de Madrazo, ya manifiesta que el hastial era necesario demolerlo si queríamos garantizar la estabilidad de la catedral. Y en ese informe también manifiesta que existía un fuerte desplome, ¿no?, de la catedral hacia la plaza de Herrera. Perdón, de la catedral, no, de la hastial, hacia la plaza de Herrera. Entonces, en aquel momento, pues por las circunstancias de las obras nos acometen y será Demetrio de los Ríos quien asuma otra vez estos trabajos. Él redacta un proyecto en el año 1887 en el cual, además del derribo, propondrá su reconstrucción
con dos propuestas, ¿no?, diferentes de actuación en este hastial. Una primera, que como pueden observar, era recuperar el hastial conforme al estilo primitivo del templo, siguiendo un poco el diseño que había realizado Juan de Madrazo en el hastial sur, y por otro lado, otro que planteaba reconstruir el hastial con la misma forma y estilo que tenía antes de la restauración. Esto es un montaje fotográfico que hicieron en la época, no lo he hecho yo. Son fotografías de la documentación planimétrica. En ese momento, ya Demetrio de los Ríos manifiesta en el proyecto, que los planos, que la solución por la que él apostaba era la solución neogótica. De hecho, dedica parte de la memoria del proyecto a explicar las causas por las cuales él era partidario de que se derribase primero el hastial y luego de que se reconstruyese las mejores condiciones de estabilidad y de seguridad. Entre esas causas, a su modo de ver, unas provenían de su fundación en el siglo XIII, cuando se empezó a edificar, y otras provenían de su restauración del siglo XVI, que no habían favorecido, sino que habían agudizado todavía más los problemas. Bien, algunos de los planos que incluyó, por ejemplo este que pueden ver en pantalla, manifiesta unos fuertes desplomes, sobre todo, y bueno, también manifiesta un poco pues, el sistema de las cargas, ¿no? Se ve cómo cargaba las piedras. No obstante, aunque él manifiesta que era partidario de la solución neogótica, pues él deja a manos de la Academia de San Fernando que fueran los que decidiesen, ¿no? En aquel momento la Academia de San Fernando era partidaria de que se derribase el hastial y se reconstruyese según la solución neogótica. Sin embargo, el gobierno en aquellos días no aprueba esa solución, solamente aprueba derribarlo. Y no aprueba el resto porque no lo tenía muy claro y prefería esperar a ver si esa comisión que mencioné antes del año 1887, que iba a vigilar cómo iban las obras, se pronunciaba al respecto. Cosa que, por lo que yo he podido consultar, pues no llega a manifestar. Sí que dice de que es necesario acometer unas obras, pero no llega a decantarse. Bien, una vez que se aprueba ese derribo, pues como pueden imaginar, pues es necesario hacer este espectacular andamiaje, cuyos trabajos comienzan en agosto de 1888 y se prolongaron a principios de 1889. Este andamiaje tenía una doble función: por un lado desmontar el hastial que había levantado Juan de Badajoz, padre, hijo y Juan López de Rojas, y por otro lado asegurar la estabilidad del edificio. De ahí que fuese necesario colocar estas dobles triples y enormes puntales sobre las pilas de caracol y luego las cimbras, ¿no? Se cimbró todo el pórtico, así como parte de la bóveda de la nave mayor que ya se encontraba, ¿no? Previamente. Una vez que se desmonta el hastial, es esta otra fotografía en la que ya pueden ver que parte del hastial había sido desmontado, el obispo le indica al director general que hay que tomar ya una decisión, ¿no? Que hay que continuar las obras y que es necesario tomar una decisión. Para ello el gobierno dispuso el 12 de enero que ese proyecto que había redactado Demetrio de los Ríos en 1887 lo tenían que desglosar en dos proyectos. Por un lado, lo que era la parte común del proyecto inicial, que era la zona del Trifol y la zona del Rosetón, y por otro lado, los dos remates. Demetrio se pone manos a la obra y a los pocos días entrega ese proyecto con la parte común, cuyo plano es este que tienen en pantalla, que lo redacta en el 10 de febrero de 1889 y se aprueba inmediatamente el 23 de ese mismo mes y año. Nada dice en ese proyecto de ningún tipo más de actuación, pero sí que llevaría a cabo más actuaciones. En concreto, él dice que cómo va a comenzar a construir la parte común del hastial si no tiene asegurado la parte del pórtico, ¿no? Entonces, se sabe por documentos que luego él manifiesta, tanto él como Lázaro, que era necesario hacer la consolidación del pórtico y lo que hacen es, en teoría, de hacer las primeras hiladas del panco corrido, de las pilas del hastial, así como las 4 columnas que tienen aquí, pues toda la parte inferior de las basas y las primeras hiladas. ¿Por qué? Pues porque, como él manifestaría posteriormente Lázaro, porque ya, pues como pueden ver en esta foto, había grandes pérdidas de sección, muchos de esos sillares estaban arenizados.
Bien, no solamente eso, sino que también manifiestan de que antes de comenzar la ejecución de la parte común era necesario asegurar la cabeza de ese muro. Para ello, pues las 3 hiladas que venían inmediatamente, que coronaban, digamos, ese pórtico y que iba a empezar la parte común, pues tuvieron que ser rehechas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el agua y la nieve pues las había alterado. También propone sustituir parte de los antiguos dinteles que cargaban, sobre los cuales, ¿no?, cargaba toda la terraza y parte del hastial, por otros de mayor altura y robustez. Inicialmente lo que antes era, como pueden ver aquí, 2, pues pasa a ser un único sillar. En ambos casos se va a disponer un macizo de hierro en su parte inferior, tanto en la foto antigua como en una foto más actual, pues se aprecia de que ahí existen unos elementos de hierro. Bien, una vez realizadas estas obras, entonces cuando debió de continuar Demetrio de los Ríos elevando toda la parte común del hastial, con algunas modificaciones. Aquí quise plantear con fotografías, ¿no?, comparar el hastial antiguo con el hastial que él rehace, ¿no? Esas variaciones, como pueden ver, fundamentalmente pues llevan a que aparecieran unas rosas ciegas en estas enjutas y en esta parte superior de las enjutas inferiores, y luego aparecen unos crochets. Estos crochets que aparecen en el arco formero los descubrió en el proceso de derribo, y entonces por eso dice que había que llevarlos a cabo. Estos trabajos se van a prolongar durante el resto de 1889 y la mayor parte de 1890, salvo esa actuación que acabo de decir de los crochets, que lo que hacen es dejarlos sólidos de piedra y luego los tallarían, porque deja a manos de la Academia de San Fernando de que tomen esa decisión. Él era partidario de que se hiciera, pero deja en manos de la Academia, como he mencionado, esa decisión. Bueno, en julio de 1890, cuando ya la parte común del hastial estaba ya bastante realizada, pues decide, Demetrio de los Ríos remite ese proyecto con los 2 remates de coronación del hastial, y en ese proyecto va a explicar un poco las más argumentaciones por las cuales él prefería la solución neogótica. En este caso ya el gobierno va a aprobar la solución neogótica porque, bueno, seguía contando con el beneplácito de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, y lo aprueba el 3 de marzo de 1891. Aquí es un montaje mío de comparar las 2 soluciones de remate del hastial sur con el hastial de poniente. El mismo Demetrio de los Ríos lo refleja en su proyecto, y como pueden observar en su composición son prácticamente idénticos, lo único que cambian son pequeños detalles, como lo que era casi de labra, de diseño, ¿no?, el estilo de la cruz de remate, de la aguja, luego lo que era la rosa de armadura, que había una pequeña diferencia, o bien estos elementos de coronación de las flechas de las escaleras. Sin embargo, luego, curiosamente, estas modificaciones, algunas incluso ni se llegaron a hacer, porque eso corrió a cargo de Juan Bautista Lázaro, y al final las cruces son las mismas y las rosas de armadura son exactamente también las mismas. Por lo tanto, pues al final las modificaciones fueron muy pequeñas. Tras su aprobación, pues se van a continuar los trabajos en este remate del hastial hasta su finalización en el mes de mayo de 1893, pero ya las obras que las terminaría sería Juan Bautista Lázaro, puesto que Demetrio de los Ríos fallece en enero de 1892. Los trabajos ejecutados durante el periodo de Lázaro al frente de las obras se centraron fundamentalmente en labores de escultura. Entonces, pues desde que todo el segundo semestre del año 1892 y 1893, pues se dedicó principalmente pues a dirigir los trabajos de labra, ¿no?, de toda la crestería, las águilas, las gárgolas de este ámbito superior, toda la rosa de armadura, así como el misterio de la Anunciación y el Salvador. Una vez que esos elementos están colocados, pues llega el momento de retirar ya todo el andamiaje.
Existen cartas en las que Lázaro desde Madrid manda ir retirando ese andamiaje, y una vez que se retira, él no da por terminadas las obras y decide que hay que cambiar y modificar la terraza que cubría el pórtico de Poniente, volviendo a recuperar su primitivo nivel, porque se dan cuenta al reconstruir el triforio que el canal de desagüe, a ver si soy capaz aquí, el canal de desagüe estaba unida por encima de lo que debía de estar, entonces él lo va a bajar un nivel. ¿Y por qué lo baja? Porque todas las diferentes capas de hormigón que habían ido cubriendo el pórtico de Poniente impedían que el arranque de las basas, el asiento de las basas del nivel de triforios se viese, lo habían tapado. Bueno, pues entonces este es un plano de su proyecto de liquidación que redacta Juan Bautista Lázaro en 1893, en el que ve plasma en plano la solución por la que opta, y sobre todo presta mucha atención al encuentro con el resto de las cubiertas de las naves bajas, que también es una obra que llevaría a cabo él en esos años. Y también le interesaba mucho, sobre todo en ese aspecto, el tema de la evacuación de las aguas. ¿Cómo era el diseño de esa solución constructiva? Bueno, pues era prácticamente idéntica a la que se había realizado en el hastial sur. No había prácticamente mucha diferencia más que adaptarla a las dimensiones que tenían en aquel momento. Estos trabajos, en la liquidación del proyecto del hastial de Poniente, dan a entender que se finaliza justo cuando él lo presenta, en torno a diciembre de 1893. Pero es cierto que existen facturas en las obras posteriores a esa fecha que hacen referencia a estos trabajos. Uno de ellos, por ejemplo, pues es el de las gárgolas, que pueden ver aquí, en esta fotografía, que fueron dispuestas según las facturas en septiembre de 1894. Eso no quiere decir de que se pusieran antes, porque bueno, el tema administrativo de las obras fue un poco complejo. En la memoria de liquidación, Lázaro menciona que faltaban también por reparar los desperfectos que habían sido ocasionados por esos apeos y esos andamios cuando se dispusieron, ¿no? Y que también era necesario reponer aquellos elementos que habían sido desmontados cuando se disponen cuando se ponen esos andamios. Entre ellos estaba claro que hacía referencia a las balaustradas y a los pináculos. Como pueden ver en todas las fotografías antiguas, siempre ese pórtico tuvo esos dos elementos. Sin embargo, no se llevaron a cabo. El motivo por el cual no se llevaron a cabo lo desconozco, porque posteriormente a esta memoria de la liquidación hubo otro proyecto en el que Lázaro vuelve a mencionar el recuperar esa crestería, pero pues no se llevó a cabo. Mi razón, la justificación, yo creo que fue por tema económico. A partir de la dirección de Juan Bautista Lázaro, la catedral contaría ya con muy pocos recursos. No es como en los otros periodos en el cual se estaba continuamente dando dinero por parte del Estado. Algunos se preguntarán, bueno, ¿y esos restos del antiguo hastial de Poniente que existía, qué hicieron con ellos una vez que los desmontan, ¿no? Bueno, pues como pueden ver en esta fotografía, pues algunos de ellos pues se desmontaron y se ubicaron en el claustro del patio, o sea, en el patio del claustro, perdón, y en alguna otra parte más del claustro. Incluso algunas fueron cedidas a iglesias de la diócesis de León. Se sabe que algunas fueron a la iglesia de Villamañán y a la capilla del cementerio de dicha localidad, que ya no existe, porque fue trasladado a otro sitio, el cementerio. Pero quisiera destacar que una de esas propuestas que redactó Demetrio de los Ríos planteaba llevarlas a cabo, ubicarlos, mejor dicho, en la fachada del Palacio Episcopal de la ciudad. Este es un plano que se conserva en el archivo de la catedral, en el que pueden ver esa propuesta. Él lo planteaba poner aquí porque decía que estaban en muy mal estado y que era mucho mejor que estuviesen aquí, porque si hubiera que repararlos, pues era mucho más accesible porque estaban más cerca y aparte se podían visualizar mucho mejor. Hoy en día pues ya saben que parte de esos elementos siguen estando en el claustro.
otros están en el atrio de sur, ¿no? E incluso pues, el misterio de la Anunciación está en la fachada exterior norte del museo o del claustro, cuando se abrió en la década de los años 60 la calle de las 100 doncellas, donde estaba el hospital de Regla, porque hasta entonces por ahí había construcciones del Cabildo. Bien, para finalizar, pues nada, simplemente mencionar a modo de resumen, ¿no?, que esta obra de reconstrucción de la Hastial de Poniente que llevaron a cabo tanto Demetrio de los Ríos como Juan Bautista Lázaro, siguiendo las ideas en los planos de Madrazo para la Hastial Sur, pues modificaron el piñón, ¿no?, sobre todo el remate superior de la fachada, ¿no?, al objeto de adaptarse a esa solución de nueva cubierta que se pretendía disponer en toda la parte alta de la nave. Algunos se preguntarán por qué no se llevó a cabo. Tampoco he localizado información al respecto, pero sí que les puedo decir que hay planos en la catedral con esa propuesta de llevarlo a cabo. Y simplemente decir, pues eso, que siguiendo ese criterio de las catedrales francesas era la idea que pretendían llevar a cabo, volviendo de esa forma pues a recuperar, ¿no?, ese espíritu de esa catedral primitiva de estilo gótico, que quizá nunca llegó a ser así, pero que en aquel momento pues se la imaginaron así. Para finalizar, pues quisiera dar las gracias pues al Cabildo Catedral de León, en especial pues, a don Manuel, a don Máximo y don Mario, por todas las facilidades que me permitieron pues, estar durante muchos años encerrados en el archivo peleándome con muchos planos, ¿no, don Manuel? Y a todo el resto de personas y tanto de organismos públicos y distintas instituciones que me facilitaron la consulta de toda la documentación planimétrica que me sirvió para poder estudiar todo este periodo que ya había sido estudiado anteriormente por Ignacio González Varas y Javier Represa, pero que había algunas lagunas, ¿no?, sobre todo en el periodo Juan Bautista Lázaro, que fue las que yo me encargué de estudiar. Y nada, muchas gracias a todos por vuestra atención.